Cristo, le damos la honra, le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso momento que estamos delante de tu presencia, Señor. Vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que Él nos dé de su gracia, de su amor, de su misericordia para entrar en este tema. Padre, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Danos esta unción, danos esta gracia. Pon ese tizón encendido en nuestros labios para que esta palabra llegue a aquellas almas preciosas que necesitan escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a seguir adelante con la palabra de Dios y vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice: sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Una vez más, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Alabado sea su nombre. Bueno, ya oramos, ya clamamos, ya le pedimos a Dios. Ahora vamos a entrar en este tema. Vamos a dar unos momentos con la ayuda de Dios, cómo apagar los dardos encendidos del infierno. Una vez más, cómo apagar los dardos encendidos del infierno. Entonces, una de las cosas importantes que quiero hablar es que esta epístola, ¿verdad?, fue escrita aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo, donde este hombre de Dios estaba en Roma. Ahí estaba él encarcelado, ahí estaba él en esa situación. Mas, sin embargo, todas esas cosas que habían alrededor de él estaba en la cárcel, pero era libre. Amén. Estaba en la cárcel, pero era libre. ¿Por qué era libre? Porque a través de esa casa que él estaba en Roma, aproximadamente él tardó 2 años ahí en ese lugar. ¿Qué era esa ciudad de Roma? ¿O qué era el propósito que Dios estaba usando a este hombre? Era el propósito de que él uniera a los hermanos que estaban ahí en esa ciudad de Éfeso, ya que era una ciudad, ¿verdad?, donde había muchas culturas, había muchos dioses de diferentes índoles, diferentes creencias, pero ahí estaba el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo quería animar a los hermanos que estaban ahí en esa ciudad de Éfesos, porque era una ciudad pues situada en la provincia de Roma, ¿verdad? Y ahí estaba esta ciudad de Éfesos. Era una ciudad donde había mucho comercio, había muchas gentes de diferentes dioses, y ahí ellos adoraban a sus dioses. Ahí había una mezcla mística de diferentes religiones, y allí estaba el apóstol Pablo. Y Pablo quería animar, como digo y repito, al pueblo que estaba ahí en Éfeso. Y esta carta está dirigida a esos hermanos para decirles la importancia, unirnos, animarlos en el amor, en la unidad que representa estar en Jesucristo. Y la preocupación de este siervo era de que ellos no perdieran su identidad como cristianos en ese momento. ¿Por qué? Porque Pablo también se enfrentó, ¿verdad?, a mucha gente ahí negativa. Había gente que practicaba el ocultismo, practicaba, vamos a decir, la magia oculta ahí. Sin embargo, ahí en esa ciudad, muchos de esta gente oculta, mucha gente de este índole creyeron al evangelio
que Pablo les había traído, y ellos aceptaron a Cristo y quemaron sus libros. Todos sus libros los quemaron. Fue una victoria grande para este siervo de parte de Dios, porque Dios lo había llevado con un propósito para que el evangelio de Cristo, el evangelio poderoso del Señor Jesús de Nazaret, se extendiera. Así que Pablo en este libro alienta. Una de las cosas que él alienta a este vamos a decir, pueblo de Dios, que es esa iglesia de Éfeso, que está situada en Turquía. Ahí está situada esta ciudad, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Y quiero decirle que ahorita solamente es un museo que está ahí, pero en el tiempo del apóstol Pablo, Pablo ahí predicó, y él les dice y les habla, ¿verdad?, la importancia de cómo deben ellos vivir una vida íntegra delante de Dios, una vida llena de amor, una vida llena de devoción. Y es importante que nosotros, así como el apóstol Pablo, en este tiempo, nosotros tengamos una vida de devoción hacia nuestro Dios, una vida íntegra delante de Dios, una vida llena de amor delante de Dios, y una vida también llena de fe, porque la fe es importante para que nosotros podamos apagar todos los dardos que vienen encendidos del infierno. Estos dardos, esos pensamientos malignos, tenemos que tener fe, porque la fe es la base principal para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que revestidos de toda armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes porque vienen acechanzas del mal, vienen acechanzas del mismo infierno. ¿Y cuáles son esas acechanzas? Vienen haciendo las cosas que se producen en nuestra mente, que se producen en nuestro corazón, que se produce en nuestra vida diaria. Cuando nosotros no podemos entender y comprender cuáles son esas acechanzas del mal, entonces ese mal nos va contaminando, nos va destruyendo. Y quiero decirle que hay mucha gente, como en el tiempo del apóstol Pablo, como en el tiempo de la iglesia de Éfeso, había gente mística que adoraban a sus dioses, pero no adoraban a sus dioses, adoraban a los demonios, adoraban a los espíritus malignos, porque estaban ellos completamente con una venda, no podían ver la claridad de lo que ellos estaban haciendo. Pero cuando se les quita la venda, entonces ellos renuncian a ese mundo de maldad, a ese mundo de acechanza. Y quiero decirle que el mundo está lleno de esa maldad. En otros videos yo les hablaba de la maldad, les hablaba del enemigo, pero esa maldad ha crecido tanto que usted ya no se sienta seguro donde quiera que usted vaya. Si va en su carro, usted no sabe qué va a pasar por la inseguridad que usted siente de la maldad que hay. Se le acerca una persona y usted ya no puede saber si esa persona se le acerca para decirle algo bueno o algo malo. O sea, la gente ha caído en una inseguridad interna, vamos hablando espiritualmente. Su conciencia ya no está tranquila, su conciencia ya no está en paz, porque solamente está pensando en las cosas que le va a pasar si sale de su casa. Y nosotros tenemos que tener la fe y la certeza de que Dios está con nosotros. Tener la fe para poder apagar esos dardos encendidos. No podemos salir con pensamientos de derrota. No podemos salir con pensamiento de tristeza,
No podemos salir con pensamientos de que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No, tenemos que salir con un pensamiento de fe, de que todo va a salir bien a pesar de lo que está pasando alrededor de nosotros, alrededor de todo el mundo. Entonces, es importante que tú y yo tengamos fe. Una fe, amén, una fe de Dios, una fe fundada en la palabra de Dios, una fe fundada en las cosas eternas de Dios, una fe que cada día se va haciendo más fuerte, cada día, cada minuto, cada hora, cada instante. Esa fe va creciendo en cada uno de nosotros, y esa fe es lo que el apóstol Pablo quería decirle al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pues Cristo ahora, a través de esta carta, nos alienta, a través de esta enseñanza de este siervo, nos alienta, porque el contexto central de este libro es que nosotros creamos en Cristo y que tengamos esa confianza. Ese es lo principal de este libro. Hay muchas cosas aquí en este libro que podemos aprender, pero lo más importante, lo que Cristo quiere y que el apóstol Pablo quería, es que ellos estaban en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, nueva criatura eres, nueva persona eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, Pablo dice también, de modo si alguno está en Cristo, de modo si alguien dice que es cristiano, pues yo te invito a que eches a andar tu fe. Yo te invito a que eches a andar esa fe. Si tú estás en Cristo, pues no metas inseguridad a tu familia, no le metas inseguridad a las personas. Tú tienes que entender y comprender, y yo mismo debo de entender, que la palabra de Dios es clara. Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por los siglos, dice el libro de Hebreos. También dice el libro de Hebreos. La palabra de Dios es clara, y no tengo tiempo para leer todos los textos, pero la palabra dice en Hebreos 4:12, amén. Ahí nos dice la escritura que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios tiene que estar encarnada en tu mente, en tu corazón. Tiene que estar contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. La palabra de Dios tiene que estar ahí, porque es la palabra poderosa de Dios que está en ti. Hablo en lo personal. Tú tienes que tener la palabra arraigada en tu corazón, para cuando vengan estas acechanzas, tú le digas al enemigo, ¿sabes qué? No puedes conmigo, porque yo tengo una vestidura de parte de Dios. Cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo me bauticé en el nombre de Jesucristo, yo obtuve una vestidura nueva. Amén. Y esa vestidura Dios te la dio desde el momento de que tú aceptas a Cristo. Dios te da esa vestidura, pero tú tienes que armarte cada día, cada momento, cada instante de la palabra de Dios. Hay gente con pensamientos malignos, y hay gente que te tira maldiciones porque quiere verte destruido, y está plagado de gente así en todas partes, que ellos quieren destruir al cristiano, quieren aniquilar al cristiano. Y yo voy a contar un testimonio en este momento para que te des cuenta, para la gloria de Dios. Cuando un cristiano llega a una casa de una persona que está metida en esos asuntos, estas personas no pueden hacer nada, porque el poder de Dios toma el control de esa casa, toma el control donde tú estás, toma el control de ese negocio, toma el control de tu familia, toma el control de todo lo que tú hagas, porque Dios está contigo, y Dios te va a proteger de toda acechanza de Satanás y de todo arma de puerta del infierno que se levante en contra de ti. No va a poder, porque tú tienes algo poderoso que es la fe. Amén. Y esta persona
me cuenta este testimonio para la gloria de Dios. Esta persona dice que cuando venía su familiar, él abajo de su cama le metía todo ese cochinero, todo eso, esas cosas malignas, esas cosas de magia. Pues Pablo también se enfrentó a ese tipo de persona. Se enfrentó a ese espíritus satánicos, espíritus malignos. Él se enfrentó. Pablo se enfrentó. Y esta persona venía a su familiar y cuando ella se dormía, abajo le ponía el cochinero para destruirla, para que ella no le hablase la palabra de Dios, para que ella no le hablase el evangelio de Dios, para silenciarla, para correrla, que se fuera, porque él no quería escuchar esa palabra poderosa. Pero Dios fue dándole palabra a este familiar y le empezó, ella misma, Dios empezó a obrar en ella y poco a poquito él fue entendiendo y le decía, mira, léame esta escritura, léeme esta palabra. Y él decía, bueno, pues lo voy a leer, léelo. Y lo seguía leyendo, al grado que fue pasando el tiempo. Y pasaron muchos años, como unos, no sé si unos 20 o 28 años, no sé aproximadamente. Pero esta persona llegó un momento que un hermano estaba predicando como 3-5 cuadras ahí la palabra de Dios y estaba ahí él con su compañera y su compañera le decía, yo quiero ir a escuchar a ese hombre porque está hablando cosas verdaderas. Y decía, no vayas. Entonces llegó el momento que dijo, pues vamos. Y cuando él llega ahí dice que él sentía repudio, sentía coraje. No quería estar ahí, pero pues tenía que estar ahí con su compañera. Mas sin embargo, dice que él se vino a su casa y Dios empezó a tratar con él. Y dice que en un momento que él estaba solo, dice que de repente le vino una visión. Dice que él miraba la visión como una mano que se le acercaba. Como una mano que se le iba acercando, como una mano poderosa. Y decía, ¿qué está pasando? Y cuando miró esa visión, dice que llegó esa mano y transformó su vida. Tocó su vida y lo sacó de esa oscuridad. Lo sacó de esas tinieblas. Tantas cosas que él había hecho. En el testimonio él me cuenta y me dice, hermano, yo hice tantas cosas. Perdí mucho dinero para obtener ese poder y para que pudieran consagrar mi vida y yo hacer esas cosas para las personas, y las personas venían a mi casa hacia en línea para yo decirles las cosas, pero me voy dando cuenta que fui engañado al grado que ahora que estoy en Cristo, ahora le doy gracias a Dios. Porque ahora siento la presencia de Dios en mi vida personalmente todos los días. Dios me toca, Dios me transforma y Dios me ha bendecido grandemente. Le doy gracias a Dios porque en ese día, cuando Él tocó mi vida de una manera personal, de una manera poderosa, vino esa mano poderosa de Dios que representa a Dios. Toca mi corazón y yo caigo hincado, y cuando empiezo a llorar, algo se me desprende de mi cuerpo, algo se desprende de mis ojos. Se da cuenta cuando el poder de Dios llega a una persona de esa clase. El poder de Dios lo transforma, el poder de Dios consume, el poder de Dios libera, el poder de Dios restaura, porque Dios está llamando a muchos que salgan de las tinieblas, que salgan de ese mundo de maldad. Porque solamente hay oscuridad y oscuridad y oscuridad. Este hombre me decía, nunca en mi vida había sentido el poder del Espíritu Santo. Nunca en mi vida había sentido ese poder. Alabado sea el nombre de Dios. Destruyendo fortalezas del infierno a través de la fe. Por eso es importante entender, sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedas apagar
todos los dardos del fuego del maligno. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Tenemos que llenarnos de fe. Y esa fe es la que va a destruir las acechanzas de Satanás. Dios los bendiga y Dios los guarde.